Te preguntarás por qué el ayatolá Ruhollah Jomeini, uno de los artífices de la República Islámica de Irán, llamaba a Estados Unidos el Gran Satán. Antes que nada, recuerda que este es un canal académico. Hace poco estaba leyendo un libro interesantísimo, del cual dejo la referencia completa acá abajo, sobre la política en Irán. Este libro se llama Religion and Politics in Iran, Shiism from Quietism to Revolution. La tradición chiita suele referirse a ciertas naciones bajo el apelativo de Gran Satán. Esto quiere decir que los líderes y habitantes de estas patrias estarían dispuestos a vender sus ideales más elevados a cambio de cosas triviales, entre las que se podrían encontrar bienes materiales no esenciales. Las naciones entre comillas satánicas son para esta tradición islámica las que no rinden homenaje a la divinidad, sino que idolatran cosas temporales y pasajeras y se arrastran a las fauces del lujo y el enriquecimiento desmedido. De acuerdo con esta cosmovisión, el culto desenfrenado por la riqueza, el individualismo rapaz en detrimento de los valores comunitarios y la latría desmesurada a la banalidad son la raíz de todo mal y por ende adormecen los sentidos espirituales. Esto hay que ponerlo en un contexto teológico particular. Iblis, que es la arabización del vocablo griego diabolos, o también llamado Shaitán, no es el enemigo de Dios, no es una contraparte de Alá, más bien es un tentador que evita sujetarse a los mandatos divinos, pero aún así será perdonado en el último día, en el día del juicio. Adán, quien por el uso indebido de su libertad cayó en el pecado, a pesar de su afrenta a la ley de Alá, es tenido en la tradición coránica como el primer gran califa o representante de Dios ante la creación. El Satán, Iblis o como se le pueda llamar, para muchos sufíes simboliza la lucha interna entre el bien, que es la sujeción al mandato del Creador, y la tentación. Quien cae en la tentación, de acuerdo con esta enseñanza, será esclavo del más vil y decadente materialismo. Sin embargo, al final del día, también es proclive de perdón y misericordia. Es difícil comprender la revolución de Irán de 1979 desde la óptica occidental, debido a que el íntimo abrazo entre teología y política hacía mella en la sociedad iraní, más teniendo en cuenta que en el Próximo Oriente, especialmente en las zonas rurales que componen gran parte del tejido socioeconómico de la región, los mulá, aquellas personas versadas en el Corán y absolutamente eruditas en las tradiciones islámicas y su jurisprudencia, eran absolutamente respetadas y lograban movilizar a las masas con ardientes discursos que vinculaban a la salud de la comunidad con el sostenimiento efectivo de la identidad cultural islámica. Dice Homa Katusian, abro comillas, la revolución de 1979 fue una revolución característicamente iraní, una revolución de toda la sociedad contra el Estado, en la que estaban representadas diversas ideologías, siendo las más dominantes aquellas con tendencias islámicas, llámese islamistas, marxistas islamistas y democráticas islámicas. Por otro lado estaban los marxistas-leninistas con grupos importantísimos tales como la Fadaya-e-Khalq, el Tudeh, los maoístas, los trotskistas y algunos otros de tendencias anti-imperialistas. Todos estaban unidos en el objetivo primordial de derrocar al Shah y derrotar al Estado. Irán siempre ha sido una encrucijada. Desde los tiempos de Alejandro el Grande, el ojo de la tormenta está posicionado sobre esta tierra, ampliamente codiciada por potencias imperiales. Desde el siglo XVI, la dinastía de los safávidas
se encargó de entronizar al Islam chiita como fundamento integrador de la sociedad y piedra angular de la identidad cultural iraní. Por esta razón, el pueblo de Irán veía con suma sospecha al Shah Mohammad Reza Pahlavi, que desde un principio había sido colaborador de Estados Unidos y Reino Unido, cosa que quedó muy en evidencia con la Operación Ajax, timoneada desde Washington y orquestada por el presidente Eisenhower y la CIA, que en 1953 derrocó al primer ministro iraní Mohammad Mossadegh, pues éste llevaba adelante las banderas de la nacionalización del petróleo y la descolonización de Irán. Mossadegh quería que los recursos naturales de su tierra sirviesen para suscitar bases materiales idóneas para el bienestar de su pueblo. La gente de Irán nunca pudo dejar de ver en la dinastía Pahlavi a unos monarcas impuestos por extranjeros, teniendo en cuenta que Reza Khan, padre de Mohammad Reza, fue depuesto por Reino Unido debido a su apoyo a la Alemania nazi. No obstante, Churchill, al mando de los intereses británicos, puso a Reza Khan la opción sobre la mesa de abdicar en favor de su hijo Mohammad, quien finalmente asumió su posición en el trono imperial en 1941. El Shah Mohammad Reza se había convertido en no menos que un autócrata, que desde su megalomanía quería imitar a grandes personalidades del pasado glorioso persa, como Ciro y Jerjes. Los mulá islámicos, los clérigos islámicos, veían en él a alguien totalmente vendido a los intereses occidentales. El pueblo llano temía por su vida, pues si se les acusaba de comunistas o disidentes, debían padecer la ira de la Sabak, la represiva policía del Shah. Parecía que el monarca iraní solo quería congraciarse con Occidente. Por ello, en 1963, queriendo hacer una mímica de político liberal, introdujo la así llamada Revolución Blanca, que propugnó por dar tierras a los campesinos, sin tener en cuenta que tales tierras ya habían sido expropiadas previamente por Reza Khan, su padre, a sus dueños originales. El campesinado nunca vio el progreso en esto, y los predios pasaron a manos de aristócratas amigos del Shah. Aunado a esto, el Shah vivía rodeado de lujos desproporcionados. Prueba de ello fue que en 1971, con el afán de celebrar el 2500 aniversario del Imperio Persa, organizó una versallesca fiesta mientras su pueblo padecía de hambre. Entre 1973 y 1974, cuando los países árabes decidieron elevar el precio del petróleo a los occidentales por su apoyo a Israel, también el Shah decidió incrustarse en esta onda. Pero ello no bastó, en tanto que las riquezas del petróleo se quedaban en una capa muy irrisoria de la sociedad. Aún después de que el Shah intentó echar para atrás su autocracia y tiranía, ya era muy tarde, y pronto, entre 1978 y 1979, los clérigos chiitas tomaron la batuta de los destinos del país. Si te ha gustado el video, suscríbete. Nos veremos en una próxima ocasión.